Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Todavía no se sabe el resultado definitivo de la elección para la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Y vamos a aprovechar este tema junto a otros en materia política para conversar con nuestro invitado en el día de hoy. Se trata del secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica. Muchísimas gracias por acompañarnos en Lo que la gente pregunta, Felipe. Y fuera de grabación, estábamos conversando acerca de las elecciones de la Federación de Centros Universitarios y tiene información importante. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar allí es la irregularidad de la elección. Se produce una convocatoria que ya tenía varios años sin hacerse y cuando se da, entonces el caos y la violencia es lo que termina asignando el proceso electoral. De acuerdo con las informaciones que yo tengo, está el núcleo de Trujillo, que fue asaltado en la versión que tengo por el oficialismo, y están las facultades de Humanidades y Derecho, que también las urnas fueron asaltadas. La Comisión Electoral no tiene decisión. Y hasta ahora hay una cantidad de versiones que habrá que inventariar. Una de las más graves, que yo creo que hay que revisar detenidamente, es que, de acuerdo con los resultados de comparar elecciones de facultades en centros de estudiantes con elecciones de federación, aparece que, por ejemplo, los candidatos oficialistas sacan como candidatos a presidente o a miembros del consejo de facultad en las facultades una votación elevada, y después eso no se expresa en la votación a federación. La conclusión que, de acuerdo con las informaciones que yo tengo, es que hay una masa importante de votantes oficialistas que decidieron, ya sea por la razón que sea, votar por el candidato que representaba a la MUC. Eso, por supuesto, también nos indica algo muy grave, si en efecto ocurrió de esa manera. Hay que esperar a tener los resultados totales, que es que la elección de Mérida, que no está fuera del contexto de lo que está pasando en Venezuela, lo que indica es que ante la posibilidad de que emerja una opción diferente a lo que son en este momento los dos centros de la polarización o las dos minorías polarizadas del país, entonces son capaces de cualquier cosa. Ojalá termine de generarse el resultado, ojalá terminen de convocar las elecciones. No sé si la Comisión Electoral va a convocar nuevamente todo el proceso o si lo va a repetir en estas tres, en el núcleo de Trujillo, en estas dos facultades. Si lo repiten, seguramente eso será decisivo en cuanto al resultado que se produzca. Entonces podríamos interpretar que estos sitios donde no se contabilizaron los votos por el problema de vandalismo son necesarios para decidir quién gana. Sí, de acuerdo con la información que yo tengo, son necesarios porque me imagino que en este momento no hay cómo totalizar. O sea, es una elección es un resultado hasta ahorita muy apretado. Es posible que en lo que tengan sumado hasta ahora sea un resultado muy apretado. Pero en cualquier caso, como no se sabe cuál es el resultado de esos tres núcleos, entonces es imprescindible que se haga. Pero como maneja información Felipe Mujica, ¿es cierto que hasta ahorita estaría ganando Jorge Arellano? No tengo información que diga exactamente eso de esa manera. Lo que se habla es de un resultado apretado. Entre los dos Arellanos, entre Gaby y entre el otro Arellano. Y para que no quede confusión, para que quedemos claros, lo que se está manejando es un pacto MUT-PSUV para que los votos del PSUV fueran a Jorge Arellano y de esa manera derrotar a Gaby Arellano. Eso es la versión que yo tengo. Por supuesto, habrá que esperar ver los resultados concretos, ver la información detallada para ver si efectivamente eso es así. Pero la que yo tengo que tengo como fuente, el MAS de Mérida, que el MAS apoyó a Gaby Arellano en Mérida, en la presidencia de la Federación, es que ese hecho se produjo. Por supuesto, te lo estoy dando como una versión política que hay que someterla. Evidentemente, porque el MAS está interesado en que gane Gaby. No solamente por eso, porque más allá del interés en términos merideños de que gane Gaby, es también el otro problema. Si efectivamente se verifica que los números y la manera en que esos números se expresaron, porque en Venezuela se sabe todo, en Venezuela es imposible que eso se oculte, termina ratificando la posibilidad de que ese pacto se haya dado, eso es muy grave en relación a la política nacional, porque se trata simplemente de un entendimiento supra para tratar de evitar a todo evento que sectores emergentes puedan aparecer en cualquier escenario político. Si eso es así, vamos a poner que esa tesis sea válida, es un resultado que casi raya en el empate, independientemente de que gane Jorge Arellano. Si toda la fuerza o la fuerza mayoritaria de la MUT con el PSUV apenas gana, podríamos, proyectándolo al país, entender que hay una fuerza emergente que podría cambiar
las condiciones de gobernabilidad en Venezuela. Bueno, hay un hecho que no solamente depende de la elección de Mérida, sino todas las encuestas. Yo he visto la encuesta de Seijas, he visto la encuesta de datos, he visto la encuesta de data análisis. Y las tres, con diferencias en los números, porque eso siempre es así, pero coinciden en lo grueso. ¿Qué es lo grueso? Bueno, que hay dos factores en caída libre. Un factor es el gobierno, los números de Maduro son cada vez peores, el rechazo pasa del 73, 74, 75% en las encuestas, y hay otra caída libre, que es la MUC. La MUC llegó a tener en algún momento en Venezuela, creo que después de las elecciones de Capriles y Maduro, el 44% digamos, de aceptación. En este momento no aparece con el 4%. Y en el medio de esas dos caídas libres está un factor que en la encuesta de Seijas es como el 30 y pico, en la encuesta de datos es el 35, el 36, y en la encuesta de data análisis es el 52% de un factor que no es que es ni es que son indefinidos, no, simplemente gente que ha dejado de votar o dejó de simpatizar o dejó de participar en las políticas planteadas por el oficialismo y en las políticas planteadas por la MUC. Son la gente, y me van a disculpar la expresión, en el grupo de los arrechos. Sí, yo diría, como lo vi en una pinta recientemente, que dice, los arrechos somos mayoría. Y creo que esa pinta y esa expresión que tú estás dando dicen claramente que hay en el país una mayoría que no quiere saber nada ni de lo que propone la MUC, ni nada de lo que está proponiendo el gobierno. ¿El MAS sigue en la MUC o se fue? No, el MAS está fuera de la MUC desde hace aproximadamente un año. ¿Por qué se fue? Bueno, nosotros nos fuimos, la decisión de irnos es la etapa final de una cantidad de críticas que nosotros le habíamos expresado, donde la principal era que la MUC no era un centro de dirección política, sino que la MUC lo que era un centro de un escenario para decidir políticas electorales y para distribuir cargos en momentos electorales. Y que de resto, allí no había ningún tipo de consideración sobre la política. Señalamos también que en el momento que decidimos irnos, que era un error pretender convertir las elecciones municipales en un plebiscito, como lo propuso Capriles. Dijimos que eso era una torpeza y que eso iba a terminar simplemente reforzando los votos del gobierno, como efectivamente ocurrió. La diferencia entre Capriles y Maduro fue de 200.000 votos en el mes de abril. En el mes de diciembre, cuando se realiza la elección municipal, la diferencia se pasa a 1.200.000 votos como producto de una estrategia totalmente equivocada que fue pretender polarizar. En vez de la gente votar por su candidato a alcalde y por su candidato a concejal, la MUC pretendió comprar la oferta gubernamental en materia de polarización y decidieron polarizar también. Yo recuerdo las discusiones que en distintos momentos tuvimos donde a mí me señalaban, no, pero tú estás totalmente equivocado, la única manera de ganar es polarizando. Y resulta que eso fue absolutamente un error. Bueno, esto terminó generando la decisión del MAS de ir con su propia tarjeta en las elecciones municipales. Y eso terminó también generando un resultado electoral que en términos concretos para el MAS resultó un buen resultado electoral y además permitió que el MAS se quitara la camisa de fuerza de la MUC. Creo que en las condiciones de hoy es preferible estar en la posibilidad de salir al encuentro de todo ese conjunto de fuerzas que están generándose en Venezuela, y eso no es posible hacerlo amarrado en la franela de la MUC y en la gorra de Capriles, porque simplemente ese sector disidente no quiere saber nada de esos esquemas polarizados. Creo que es el momento en que los sectores democráticos hagan lo que nosotros denominamos una reflexión estratégica, que la reflexión no solamente sea cuántos votos o cuántos parlamentarios o cuántos concejales voy a sacar, sino que se trate de ver, bueno, cuál es la cantidad de errores que se han cometido a lo largo de esta confrontación y cómo corregir. Yo creo que esto me parece mucho a lo que tuvieron que hacer los chilenos cuando se reunieron en Venezuela y tuvieron que replantearse toda la estrategia frente a Pinochet. Y fue una reflexión estratégica. Yo creo que en Venezuela a los sectores democráticos les hace falta una reflexión estratégica que vaya más allá de mis aspiraciones particulares de los partidos en relación a cuántos votos o cuántos parlamentarios pretendo sacar. Ahora, pero por lo que está denunciando Felipe Mujica, de ser cierto, estamos ante un hecho muy grave, porque simplemente por conservar el status quo, un sector de la oposición y el oficialismo estarían dispuestos a cualquier tipo de pacto, y esos pactos pueden traducirse en designar magistrados del TCJ, designar rectores del Consejo Nacional Electoral, fiscal general de la República, contralor, etcétera, para que las cosas no cambien. Bueno, yo diría que hay una parte de los sectores que están en la MUC que su decisión
es tratar de preservarse a todo evento como hegemones de un sector de la sociedad venezolana. Creo que la manera en que se está planteando la negociación en términos del Consejo Nacional Electoral y en términos del tribunal es una negociación que fundamentalmente lo que va a resolver es un acuerdo entre un grupo de partidos políticos, no todos los partidos políticos. Eso lo veremos seguramente cuando se produzca la elección y en el Parlamento habrá una parte que seguramente no acompañará lo que se proponga en ese momento. Ese tipo de decisiones, que no es que sean unas decisiones malas en términos de rutina, lo que pasa es que tú no puedes pretender resolver los problemas del país si tú al país no le hablas claro y tú al país no le dices de manera absolutamente transparente qué es lo que habría que hacer en materia de ese tipo de acuerdos sobre instituciones que son imprescindibles, porque el Consejo Nacional Electoral hay que evitar a todo evento que el oficialismo termine haciendo allí lo que ha hecho en otros momentos y atropella absolutamente a la sociedad venezolana y termine armando una mayoría abusadora como se ha comportado hasta ahora en el CNE. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera plantearlo? Tiene mucho que ver con el modo y con la forma en que esas cosas se hagan. No basta con decir que es necesario buscar un acuerdo. También hay que ser transparente sobre qué tipo de acuerdo y cómo tú decirle al país lo que tú quieres hacer con un organismo como ese. Si eso es cierto, coge validez una versión que nosotros manejamos desde el punto de vista periodístico hacia marzo, abril de este año, cuando fue el sector de la MUT a reunirse en Miraflores con Nicolás Maduro. Cierto o falso, la versión que a nosotros nos llegó es que se habría pedido 2 rectores del CNE y 6 magistrados del TSJ. Entonces, reeditar lo que se criticaba del pasado de dame tanto y así pactamos. Bueno, si nos atenemos a los hechos, hay una declaración de Maduro donde dijo, yo los llamé a dialogar y lo que hicieron fue venirme a pedir cargos. Si tú revisas el diálogo evidentemente se hizo en términos del gobierno con un cálculo expreso, que era dividir la oposición. Y se dividió. Y se dividió, por supuesto. Y en términos de los sectores que fueron a dialogar, esos sectores fueron sin estrategia, porque no tiene sentido lo que finalmente ocurrió, o la estrategia estaba reducida exclusivamente a la representación en las instituciones que hay que elegir. Si es eso, por supuesto es un error, porque el diálogo es necesario, es imprescindible, pero el diálogo tiene que ser, en primer lugar, para discutir las soluciones que hay que crear para los conflictos cotidianos que tenemos los venezolanos. Felipe Mujica ha dejado claro que forma parte de una corriente de la oposición emergente que está criticando las políticas del oficialismo, pero también las de la Mesa de la Unidad Democrática. La mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática apuesta a que el camino es la Asamblea Nacional. Hay un sector de la oposición, por ejemplo, el que representa Leopoldo López, María Corina, que apuestan es hacia la Asamblea Nacional Constituyente. El oficialismo, por supuesto, apuesta a que todo se conserve igual. ¿En qué se enmarca o en qué zapatos se calza el movimiento del socialismo? ¿Hay salida del país? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuál es la visión de ustedes? Por supuesto que hay salida y nosotros partimos de un esquema fundamental que comenzó cuando el MAS planteó al país hace aproximadamente 2 años y medio la política de diálogo y de reconciliación. Tú recuerdas, cuando eso se planteó, a nosotros nos dijeron que éramos unos comeflores, que cómo se nos ocurría plantear en Venezuela diálogo y reconciliación. 2 años y medio después, en Venezuela no hay nadie que no hable de diálogo y que no hable de reconciliación. Y en términos de voluntad política de los ciudadanos, más del 83% de los ciudadanos dicen estar de acuerdo con que el mecanismo para resolver los problemas en Venezuela es el diálogo. Entonces, nosotros creemos que el primer punto que hay que resolver, que creo que los ciudadanos ahí están dando un paso mucho más rápido que el de los partidos, es la polarización. Hay que evitar a todo evento que el esquema de polarización siga imponiendo las políticas del país. Es evidente que el oficialismo, y sobre todo Chávez, fue un experto en polarizar y en plantear las cosas en blanco y negro, en dividir el país entre buenos y malos, entre imperialistas y antiimperialistas, entre burgueses y pobres, todo ese esquema que finalmente pudo imponer Chávez en cada circunstancia que se presentaba, donde él utilizaba la polarización. Ha habido sectores, como ya te comenté, de la oposición venezolana que han creído en la polarización. Nosotros somos partidarios de romper la polarización, somos partidarios de buscar soluciones en términos de los conflictos de los venezolanos. ¿Pero a qué plazo, Felipe? Bueno, en plazo en que el proceso político los vaya dando, porque tú no puedes en la política decir yo voy a resolver eso mañana, ¿no? Es un problema. Claro, pero si tú me estás diciendo que la mayoría de los venezolanos se enmarca dentro del grupo estamos arrechos, de los Sí. estamos arrechos.
es muy poco probable que tú le digas a ese sector, hay que esperar hasta el 2019 con un No. gobierno tan malo. Porque si tú me dices a mí, un gobierno llevable, está bien. Es que Pero un tú gobierno tan malo... Tú no tienes por qué plantearlo de esa manera. Tú lo que tienes es que plantearte los puntos de encuentro que los venezolanos necesitamos. ¿Cuáles son los puntos Si de tú encuentro? ves, por Rapidito, ejemplo, porque me queda poco tiempo. rapidito, tú revisas un escrito del padre Ugalde sobre cómo se acabó el gomecismo en Venezuela y verás que fue paso, paso, paso a partir de un señor que se llamaba Eleazar López Contreras. En este país es mucho más importante que a la gente le digan cómo se van a resolver sus problemas cotidianos. Si nosotros salimos ahorita a la farmacia o al supermercado o donde haya la cola y decimos, no, esto se va a resolver con la constituyente, no, esto se va a resolver con el socialismo, la gente nos dice, ustedes están locos. Aquí el problema no es ni la constituyente ni el socialismo, el problema aquí es cómo los venezolanos podemos construir soluciones a los problemas que tenemos. Entonces, el punto de encuentro, la reconciliación, el encuentro de todos esos factores, indistintamente de dónde hayan estado, si fueron chavistas o no fueron chavistas, tiene que ver con los problemas cotidianos de los venezolanos. Y la convocatoria nuestra es a que nos encontremos allí. ¿Cómo se va a resolver el resto de los problemas? Siempre será una situación de fuerza. Nosotros comentábamos, antes de empezar el programa, hablábamos del 83, cuando se produjo el Viernes Negro, se produjo la situación de abstencionismo en Venezuela, y nadie se puede haber imaginado, 10 años antes, que 10 años después, Rafael Caldera, al frente del Chiripero, iba a romper la polarización. Entonces, esos son procesos políticos. Y yo creo que de lo que se trata es de sumar la mayor cantidad de fuerza y la fuerza irá dando los pasos. Hay quienes piensan, por ejemplo, que si el gobierno pierde la elección parlamentaria, será del seno del propio gobierno donde surgirá la presión para que Maduro renuncie y se convoque unas nuevas elecciones. Eso lo dicen los propios oficialistas. Ahora, tú no tienes por qué convocar a participar en las elecciones para ganarle a Maduro y que después renuncie, porque eso en política nunca es así. Así como no se anuncia la devaluación ni se anuncia el golpe de Estado, tú tampoco puedes estar anunciando ese tipo de convocatorias, porque al final simplemente lo que pueden quedar, como puede pasar con el tema de la constituyente, en que terminas defraudando a los que estás frustrando a la gente. Y frustrando a la gente. Ahora, cuando el oficialismo, me quedan 3 minutos apenas, te dice, Delcy va para el TCJ. Cuando el oficialismo te dice, Jagua viaja en colitas de PDVSA y se lleva a la niñera armada. ¿Okay? Cuando el oficialismo te dice, pero si tú tuiteas y me cae mal tu tweet, tú vas preso, sin derecho a pataleo y ni juicio en libertad. Te está diciendo, yo controlo el poder como me da la gana, yo decido. Entonces, es lógico pensar que el ciudadano se indigne y yo no me quiero calar esto más. Bueno, es posible que la gente se indigne, pero el problema es que no basta con indignarse, el problema es cómo tú construyes. Por ejemplo, si tú te pones a comparar todos esos episodios que tú mencionas y te trasladas a la época de Pinochet en Chile, también Pinochet controlaba todo. Y sin embargo la sociedad chilena tuvo la habilidad, tuvo la inteligencia, pudo construir la fuerza necesaria para salir de Pinochet. Entonces, en Venezuela Pérez Jiménez controlaba todo. Y los venezolanos tuvimos la posibilidad de armar, de estructurar en aquel momento el país que existía, una opción para salir de Pérez Jiménez. Y, por ejemplo, la Cuarta República tenía todos los méritos o los errores que cometió, pero hubo la posibilidad que un tipo como Chávez, con la paciencia necesaria, pudiera emerger como alternativa. Entonces, esas situaciones en las sociedades, en los conflictos políticos, no basta con decir yo estoy cansado o estoy obstinado. Es necesario construir y las soluciones van emergiendo en la medida que el proceso político avanza. Una última inquietud porque me queda minuto y medio. Todo lo que ha dicho Felipe Mujica requiere el concurso de la mayoría del país, sin polarización evidentemente. Si tú puedes pensar rojo, amarillo, azul, verde, tiene que coincidir en el tipo de país que quieres. ¿Cómo se logra que ese mensaje cale y que todo el mundo lo compre sin decir, ah, no, tú eres de derecha, entonces no voy contigo, o tú eres de izquierda, tampoco voy contigo? Hay que descubrirlo porque no basta con lo que tú afirmas. Eso es verdad, lo que tú afirmas. Pero en este momento yo creo que en Venezuela, algunos podemos estar cerca de eso, pero creo que no tenemos todavía estructurado claramente la proposición. Creo que eso hay que buscarlo, hay que resolverlo. Y yo diría, volviendo a comparar el ejemplo chileno, cuando vino el plebiscito, la oposición chilena estaba totalmente equivocada en cuanto a lo que tenía que decir. Pensaban que lo que tenían que decirle a Pinochet y al pueblo chileno era hablar de las torturas, hablar de las persecuciones, hablar de los muertos. Y vino un publicista, un creativo, que le dijo, no, eso no es. A los chilenos hay que hablarles de la alegría, del futuro, de lo que viene. ¿Y qué ocurrió cuando él le dijo eso a los partidos políticos? Que estaban pensando en un esquema polarizado, radical contra Pinochet. Los partidos políticos le dijeron, tú estás loco. Nosotros vamos a ir con esa pendejada a hablarle a los chilenos. No tuvieron la posibilidad de cambiarlo. Y al final lo que ocurrió simplemente que se impuso
esa estrategia, la estrategia de la alegría, la estrategia del futuro, y eso ganó el plebiscito en Chile. Se me acabó el tiempo, o sea, por un sí o no. Entonces la estrategia es ofrecerle a los ciudadanos un país en el cual creer, Todos cual soñar. podamos caber, y un país en el cual podamos resolver las cosas de manera plural, de manera democrática, que acabemos con la odiosa división de chavismo y antichavismo, y digamos, todos somos venezolanos y todos tenemos que buscar soluciones a los graves problemas que tenemos, porque te insisto, si nosotros nos metemos en una cola, nadie te va a preguntar cuando lo estás haciendo si tú eres chavista o no eres chavista. Si te atracan, nadie te va a preguntar a ti, mira, es que tú eres de la oposición o eres del gobierno. No, somos venezolanos que nos están atracando, que estamos haciendo cola, que no conseguimos la línea PAN y que todos estamos padeciendo, independientemente de cómo estemos viendo el país, el mismo problema. Muchísimas gracias, Felipe. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento Socialismo, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, amigos.